Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Eso, me asusté por un momento porque pensé que estaba solo. La gracia del Señor esté con vosotros en esta mañana y por toda la eternidad. Y que estos momentos que vamos a disfrutar juntos estudiando su palabra, por su gracia divina puedan tener una trascendencia eterna, Damaris. Que este momento que hoy compartamos sea realmente una herramienta poderosa para seguir avanzando en este camino que nos conduce a la vida eterna. Reciban un abrazo muy especial esta mañana para los que no he abrazado todavía. De pronto al final tendré tiempo de hacerlo con algunos más, pero si no, un abrazo virtual. Un abrazo para todos, hermanos. Es un privilegio muy grande siempre estar aquí en esta plataforma y el Señor hoy nos ha concedido ese maravilloso privilegio. Así pues que vamos a desarrollar un tema muy especial que el Dios del cielo nos ha permitido estudiar en los últimos tiempos. No sé, creo que aquí tenemos el título. Vamos a ver si esto funciona. ¿Sí está allí? ¿Sí? ¿Cómo es el título del tema hoy? Un padre tardo para la ira y grande en misericordia. ¿No decimos amén? Amén. Es un tema maravilloso, hermanos. Y el fundamento del tema está en dos personajes bíblicos. Ahí están. Si lo logran ver, ¿quiénes son esos personajes? Ezequías y Manasés, padre e hijo, dos reyes de Judá. Dos reyes de Judá. Ustedes saben que Dios nunca quiso que su pueblo tuviese reyes, pero un día el pueblo le pidió a Samuel que quería rey como las demás naciones. Entonces el Señor le concedió al pueblo tener rey. ¿Y ustedes recuerdan cuál fue el primer rey de Israel? A ver, niños, ¿cuál fue el primer rey de Israel? Los niños que los veo por aquí. Martincito, está desconectado. Ok, está bien, eso está muy bien. Necesito robarte tu atención. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl, claro, eso está bien. Martín se acaba de ganar un premio hoy, así que me lo reclamas al final cuando lleguemos a casa, Martín, ¿oíste? No sé qué será que le voy a dar, pero alguna cosa le doy. Él acaba de ganarse un premio. Entonces el pueblo de Israel tuvo rey. Toda una historia larga, ¿saben? Los Reyes es uno de los libros que para mí era lo más tedioso leerlos, y les voy a decir por qué. Porque los Reyes cuentan esas historias casi todas macabras, de muertes, de cuánta cosa, ¿cierto? Y entonces usted va después de Saúl, usted va leyendo y de pronto son cuántos reyes que tuvo Israel, cuántos, ¿cierto? Muchos. Y entonces usted encuentra Julanito de tal, fue rey, reinó 50 años e hizo ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová. Sí, se dan cuenta que hay un coro porque es desagradable. Julanito de tal reinó 3 años e hizo lo bueno. O sea, el malo reina 50 y el bueno reina 3. Y entonces para mí los Reyes eran un libro poco apetecible hasta hace un par de meses que el Señor me colocó el mensaje que vamos a compartir esta mañana. Es muy difícil uno ver a los líderes dañando el pueblo, Nosotros hoy vamos a estudiar dos personajes. Estos personajes les voy a decir dónde están ubicados. Esos personajes están ubicados después que reinó Salomón. Ustedes ya se ubican, ahí reinó Salomón, después de David vino Salomón. Después que Salomón terminó de reinar, al final terminó torciéndose después de tanta sabiduría, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Dio una profecía que rompería el reino, lo dividiría en dos.
Y entonces en los tiempos después de Salomón vino Jeroboam a reinar. Y entonces allí en ese momento hubo toda una serie de conflictos y apareció Roboam. Entonces Dios rasgó, como lo había prometido, el reino de Israel en el reino del norte, que fue Israel en sí, y el reino del sur, que fue Judá. Ahí está. Y ahora Jeroboam reinó en el reino del norte y Roboam reinó en Judá, en el reino del sur. Yo creo que aquí tengo la sede del reinado de Jeroboam fue Siquem. Aquí tengo un mapita. Y Jerusalén fue dado a Judá, ahí. Después de todo eso, pasaron muchas cosas. Pasaron 12 reyes después de todo eso, 12 reyes. Y usted encuentra la historia, y fulano reinó tantos años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y cada día lo malo, y por allá salía uno que medio hacía lo bueno. Y pasaron 12 reyes así en esas condiciones. Y entonces aparecieron este par de reyes, dos reyes, Ezequías y Manasés. Dos reyes que son el antagonismo de los planes de Dios. Porque la palabra de Dios dice de Ezequías que Ezequías fue el mejor rey de Judá de toda la historia de Judá. Estoy hablando de Judá. Después que se dividió el reino, pasaron 13 reyes, siguieron reyes por Israel y reyes por Judá. Después de eso, entonces apareció Ezequías, es el mejor rey de Judá de toda la historia, el mejor rey de Judá. Pero luego que Ezequías reinó, y realmente Ezequías reinó 14 años, fue todo lo que él reinó. Porque después que Ezequías reinó 14 años, entonces el Señor le mandó a Isaías, ¿recuerdan? E Isaías le dijo, mira, estás enfermo y Dios te manda a decir que te vas a morir. ¿Sí se acuerdan de la historia, verdad? Ya se ubicaron. Ahora, Ezequías no acepta ese mensaje, no lo acepta. Y entonces él da la vuelta en la cama a la pared, llora y le dice, Señor, acuérdate que yo he sido tan bueno, tan bueno. Y le recuerda todo lo bueno que ha sido, por favor, Señor. Y entonces el Señor, después que sale Isaías, lo regresa y le dice, mira, dile a Ezequías que va a vivir 15 años más. Entonces Dios le adicionó 15 años más de reinado. Y Ezequías reinó 29 años. Después que acabó el reinado de Ezequías, entonces vino el reinado del hijo, Manasés. Y Manasés fue el peor rey de Judá. El peor rey de Judá. Lo vamos a estudiar de una manera maravillosa. Les estoy haciendo apenas una introducción. El peor rey de Judá. Y entonces cuando yo leo a Manasés y veo que Manasés hace cosas tan terribles y tan crueles, y les estoy hablando de cuando yo entré a esta iglesia hace ya 19 años, que empecé a leer la Biblia y leí los reyes, leí toda la Biblia en un par de meses, de Génesis hasta el Apocalipsis, y por ahí pasé por los reyes. Y ese día empecé yo a tomarle tedio a los reyes, porque leí Manasés y ese día empecé a odiar a Manasés. Ese día empecé a odiar a Manasés. Lo odié hasta hace un par de meses. Ustedes van a saber por qué lo odié y por qué razón hasta un par de meses dejé de odiarlo. Eso lo van a descubrir hoy también. Y entonces yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Porque además de eso cuestioné a Dios. ¿Cómo es posible que un hombre tan bueno, reine 14 años y tú le pones una ñapita de 15 y reina 29? Y después viene uno malo y lo deja que reine 55 años destruyendo tu pueblo. O sea, yo eso no lo puedo entender. Yo eso no lo puedo entender. Hasta hace 2 meses lo entendí. Hermanos queridos, quiero decir varias cosas en esta oportunidad. Lo primero, cuando usted lee la historia de los reyes, usted encuentra que el pueblo de Dios fue un pueblo que vivía, levantaba un poquito y se hundía, pendulando, levantaba un poquito y se hundía, más vivía allá abajo que arriba. Y cuando usted encuentra la razón de esas pendulaciones del pueblo de Israel, usted va a encontrar una razón fundamental: los líderes del pueblo de Israel. Los líderes. Específicamente en ese caso los reyes. Los líderes
son culpables de dos cosas: de que el pueblo se vaya a pique o de que el pueblo prospere. Por eso en esta ocasión quiero hacer un llamado a la Iglesia Central de Barranquilla. Ya lo he venido haciendo en otras iglesias. De paso, es la tercera vez que predico este sermón. Lo prediqué hace 15 días en Los Ángeles, lo prediqué anoche en una vigilia en Sar Shalom y esta noche aquí, esta mañana aquí. Y quiero decirle a la iglesia, hermanos, nosotros tenemos el deber de rogar a Dios porque Dios coloque líderes que realmente sean hombres y mujeres de Dios para dirigir a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque cuando un líder es un líder de Dios, el pueblo prospera. Pero cuando un líder es un sinvergüenza, el pueblo se destruye. ¿Y quién es? Levante la mano el pueblo de Dios aquí. Nosotros somos el pueblo de Dios. Por eso le digo a la iglesia hoy, nosotros tenemos una responsabilidad demasiado grande, hermanos, demasiado grande. Ahorita la iglesia ha venido en una serie de cambio de los líderes principales, desde el Congreso Mundial en junio, julio, que ya, gracias a Dios, ratificó un gran hombre de Dios, el pastor Wilson, como presidente. Pero eso es un asunto que viene descendiendo. Hoy no tenemos un rey, hoy tenemos muchos líderes. Pero en cada sección donde hay que nombrar un líder, el pueblo tiene la responsabilidad de orar por sus líderes. La iglesia en este momento en Colombia está atravesando por una coyuntura especial. El 21 y 22 de septiembre serán nombrados los líderes que dirigirán la Unión Colombiana del Norte. Allí en ese congreso que va a ser allí en San Andrés, van a nombrar todos los dirigentes de la iglesia, presidente, secretario, tesorero, departamentales, van a ser nombrados allí. Ellos serán los responsables de ser conductos de dos cosas: conductos de Dios para bendición de su pueblo o conductos del enemigo para maldición de su pueblo. Por eso nosotros, teniendo en cuenta que además unos cuantos días después, 4 y 5 de octubre, será el Congreso de la Asociación de la Costa Atlántica reunido en la Floresta para nombrar presidente, secretario, tesorero y departamentales, tenemos la responsabilidad de clamar a Dios y decirle: Señor, no queremos reyes malos que nos dirijan, no queremos personas descuidadas que nos dirijan, necesitamos hombres que estén delante de ti, que tú los puedas escoger, que no sean escogidos con manipulaciones políticas, que no sean escogidos con tramas ni ninguna cosa diferente a colocarse delante de ti para que tú hagas tu voluntad, porque queremos ser dirigidos por hombres y mujeres del cielo. Hombres y mujeres del cielo. Es su responsabilidad, porque el Señor, cada que el pueblo clama, Dios lo oye para hacer su voluntad. Dios no desciende sino cuando el pueblo clama. Cuando Dios necesitó un líder para dirigir a su pueblo, fue al desierto y lo buscó. Ese líder era Moisés, tenía 40 años preparándose allá. Y cuando se le presentó allí en la zarza ardiente, ¿sabe qué le dijo? Le dijo: mira, te necesito. Señor, ¿por qué me necesita? Porque el clamor de mi pueblo ha subido hasta donde mí y voy a ir a liberarlos. ¿Qué fue lo que hizo que Dios buscara un líder? El bueno de Moisés, lo que hizo que Dios buscara un líder fue el clamor de su pueblo. Por eso el pueblo tiene todo el derecho y la responsabilidad de clamar a Dios cuando debe ser, para que Dios coloque líderes conforme al corazón de Jehová. Nosotros no necesitamos aquí hombres ni mujeres talentosas. Qué bueno si lo fueran. Nosotros necesitamos hombres y mujeres de Dios al frente de la dirección de la obra. Eso es lo que necesitamos. En una oportunidad, una hermana me llamó: hermano, mire que queremos un pastor ordenado, porque todos los pastores que nos ponen son ministros que acaban de salir. Y le dije: no ore por pastores ordenados ni desordenados, ore por hombres de Dios. Si Dios le manda a usted un ministro que es un hombre de Dios, gloria a Dios por eso. Pero no esté pidiendo una cosa ni otra. Pida hombres y mujeres que estén delante de Dios para que Dios dirija este pueblo. Saben, hermanos, la historia de los reyes es una de las historias más fascinantes que existen. Hoy lo puedo decir después que entendí a Manasés.
Y después que usted lo entiende, usted va también a comprender, porque allí se ve el éxito y el fracaso del pueblo de Dios de una manera clara. Entonces es nuestra responsabilidad hacer eso. Ahora, volvamos a Ezequías y a Manasés. Ya ustedes saben dónde estamos ubicados en la historia. Ezequías y Manasés, padre e hijo. El riesgo de ser bueno, ¿y qué más? Y la esperanza de ser malo, Damaris. El riesgo de ser bueno y la esperanza de ser malo. El propósito del mensaje de esta mañana es aprender que podemos extraviar el camino haciendo lo bueno ante los ojos de Jehová, y que la esperanza en Dios puede alcanzar aún al más extraviado. Ahí está, resumido lo que vamos a estudiar hoy. Ezequías, el mejor rey de Judá, hijo de Acaz, 13º rey del reino sureño de Judá. Reinó 29 años. 29 años. Por ahí por los años 727 al 698 antes de Cristo, por ahí reinó. Y dice la historia bíblica lo siguiente: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años? 29 años reinó Ezequías. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y dice la palabra de Dios: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y continúa el registro bíblico diciendo: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Miren ustedes lo que hace un líder. Yo pregunto, ¿cuándo ocurrió el problema de la serpiente de bronce? ¿Sí se acuerdan ustedes? Eso ocurrió todavía el pueblo estaba en Egipto, saliendo, estaba en el desierto, si se acuerdan. En el libro de Números 4:21 o 21:4, 4:21, no recuerdo, tengo cruzado allí los textos. Allí está la historia. Dice que el pueblo de Israel se desanimó en el camino, y el pueblo de Israel habló contra Jehová y contra Moisés. Y Dios mandó serpientes ardientes que mordían al pueblo de Israel, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Sí recuerdan la historia? Y entonces dice la historia que el pueblo clamó: Moisés, hemos pecado al hablar contra Dios y contra ti, por favor, ora a Dios que quite estas serpientes ardientes. Y entonces Moisés fue y oró, y el Señor dijo: no las voy a quitar, voy a dar una solución. Hazte una serpiente de bronce y la colocas en un asta, una serpiente ardiente, no sé qué quería decir ardiente, pero ponla allí en un asta. Y entonces todo el que se ha mordido, que venga y mire a la serpiente, vivirá. Eso fue en el desierto. En los tiempos de Ezequías ya había pasado el reinado de David, ¿sí recuerdan? Ya habían pasado los jueces, ¿sí se acuerdan? Los jueces, los que no eran jueces, los reyes, David, Salomón, todo eso. Y ahora ubicado, yo no sé cuántos años después, estaba Ezequías. Y todavía tenían el monumento allí adorándolo, tantos años. Ni siquiera David, ni siquiera Salomón fue capaz de destruirlo. Pero este hombre llegó, un hombre de Dios, es capaz de derribar los más grandes mitos que destruyen al pueblo. Y Ezequías llegó, la hizo pedazos, dice él, dice la Biblia, la destruyó. Es fácil hacer una junta de iglesia para decirle: hermanos, vamos a destruir esa imagen que está allí de la serpiente. ¿Cómo vas a destruirla? Imagínense cuánta gente en contra de Ezequías, porque hacía cuántos años la venían adorando, y Ezequías tuvo el valor, la fortaleza, los pantalones para destruirla y acabar con esa imagen que estaba destruyendo la fidelidad y la espiritualidad del pueblo de Dios. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce, la hizo pedazos. ¿Cuántos años
¿Cuántos años y cuántos reyes viendo el pueblo de Dios arrodillarse ante esa cosa? Y este hombre tuvo el valor de hacerlo, ¿verdad? Y el versículo 5 dice: en Jehová Dios de Israel puso ¿qué cosa? Su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Cuál fue el mejor rey de Judá? ¿Cuál fue el mejor rey de Judá? Ezequías. Ezequías fue el mejor rey de Judá. Ese fue el mejor rey. Continúa diciendo la historia bíblica. Continúa diciendo el Señor allí: porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Hermanos, no pidan pastores ni líderes de experiencia, ni de conocimiento, ni de talentos. Pidan gente que haga esto, que siga a Jehová y no se aparte de Jehová. Eso es lo que tenemos que pedir. Eso, ¿verdad? Sino que guardó los mandamientos, hombres y mujeres fieles a Dios, guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y ahora miren ustedes el resultado. ¿Y Jehová qué cosa? Estaba con él. Y a donde quiera que salía, ¿qué ocurría? Prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Tantas cosas puede hacer un hombre de Dios. Tantas cosas puede hacer una mujer de Dios, sirviéndole a su pueblo. Tantas cosas. Y cosas que a la final nos benefician a nosotros como parte del pueblo de Dios. Por eso tenemos una gran responsabilidad que no podemos apartarnos de ella. Dice: hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fronteriza. Todo eso hizo Ezequías. Pero la historia cuenta que hizo cosas grandes también. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de la historia de Senaquerib, ¿verdad? Ese que como lideraban tanto los asirios, vino a echar contra Ezequías y contra el pueblo. Y ahora miren ustedes a Senaquerib hablando, y habla como si fuera Jehová. Miren lo que dice: entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey de Asiria. ¿Ha dicho alguna vez Dios eso? Claro que sí. Usted lo encuentra diciendo: oíd palabra de Jehová. Ahora Satanás viene y agarra a este hombre y empieza a hacer una profecía como si fuera divina. Sigue el 29, dice: así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. ¿Notan ustedes? Un desafío. Y el 30 dice: y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová os librará. Un rey. ¿Por qué? Porque los anteriores reyes habían sido unos peleles de esta gente y no habían tenido el valor de enfrentarlos, no por su capacidad de militar, sino porque vivieran o no a los pies del Salvador. Porque el poder de nosotros no está en lo que sabemos, ni en los talentos, ni en la experiencia, ni en nada de eso. El poder de todo cristiano está en el tiempo que pasa delante de Jehová de los ejércitos. Allí está, de la confianza que tenga en él. Y ahora aparece este hombre que había reinado tantos años y había humillado al pueblo de Israel, y viene entonces y lanza una profecía. Y finalmente dice: Jehová no nos librará. Pero Dios tenía delante de su pueblo a un hombre de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces Ezequías reacciona ante todos esos ataques y ante todas esas infamias del Rabsacés, y dice en el versículo 19 de Segunda de Reyes, en el capítulo 19 de Segunda de Reyes, en el versículo 14: tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, todo lo que le escribió Senaquerib,
la tomó él en sus manos. Tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y después que las hubo leído, ¿a dónde fue Ezequías? A la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Las extendió Ezequías delante de Jehová. No buscó al presidente de la unión, no buscó al presidente de la división para que le ayudara a arreglar el problema que tenía, sino que entonces corrió al templo y allí delante del templo colocó las cartas ante el único que nos puede ayudar a resolver todo problema que nosotros tengamos. Todo problema que nosotros tengamos. Y este hombre entonces oró, Ezequías, delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Eso hace un líder que está dirigido por el Señor. Y entonces ahora miren ustedes lo que ocurre. Dios, cuando tiene a un hombre, a una mujer que confía en él de una manera absoluta y plena, que es capaz de ver qué problema tiene Damaris, qué problema tiene cada uno de mis hermanos, y no se pone a estar balbuceando palabras ni dando consejos, sino tomando las cartas de ellos y trayéndolas delante del altar y orar al Dios del cielo. Saben, este tema me ha hecho cambiar muchas cosas de mi vida. Y una de las cosas que me ha hecho cambiar, la asociación nuestra es una asociación de escasos recursos y de grandes problemas. Dos cosas: escasos recursos y grandes problemas. Así que tú tienes que debatirte entre resolver grandes problemas con nada o con poco. Hermanos, yo no les voy a negar, en los últimos días, y les estoy hablando de unos 15 días hacia atrás, llegó un momento tan asfixiante para mi vida, tan asfixiante, que yo fui a Dios angustiado y desesperado, porque se une un problema sobre el otro, y entonces yo no veía solución cercana, y fui donde Dios a orar, a decirle: Señor, aquí estoy ante ti. El Señor, a raíz de mis problemas y a raíz de las situaciones, me hace levantar temprano. Yo me levanto en un promedio de 3:45, 4:30, 5, a veces muy tarde 5, a orar. Y es mi tiempo de oración casi hasta que el sol sale. Y entonces allí delante de Dios, y en un momento de eso Dios me dijo: basta. Estás llenos de dioses ajenos. Tienes dioses ajenos. Y yo le dije: ¿por qué, Señor, tengo dioses ajenos si solo te adoro a ti? Y me dice: eso es lo que tú dices. Pero cuando estás, el ser humano tiene ¿cuántas atenciones? Una sola atención. Una sola atención. En este momento, si usted no está pensando en los 3 o 4 problemas que tiene, está pensando en el hermano Edgar en este momento. Pero si usted está concentrado en los líos que tiene allá, le aseguro que usted no me está escuchando ni está sabiendo nada, porque usted está pensando en aquello. La atención suya y la mía es una sola. Y si usted está dedicando en el transcurso de las 24 horas su atención al problema número 1, y después engancha en el número 2, y después el número 3, y después el número 1, y después el número 5, ¿a qué hora piensas en Dios? Entonces el Señor me dijo: tú vives pensando en los problemas. Necesito que dejes de pensar en los problemas y te concentres a pensar en mí. Porque yo he dicho: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y estás dedicando tu mente a lo que yo puedo resolver. Tú no lo puedes resolver. ¿Qué hice a partir de ese día, profe? A partir de ese día empecé a ser el lleno de problemas, el problemático más feliz del mundo. Porque ahora no me importan los problemas. No que no me importen porque los deje, no.
sino porque ahora, cuando vienen los problemas con semejantes cartas, las llevo allí, al altar, y le digo, ahí está ese lío, Señor, tú verás qué haces con él, pero yo necesito adorarte. Con mi esposa compramos un equipo portátil, un radiecito así pequeño, un equipo de sonido pequeño, y entonces es inalámbrico, lo cargamos y donde quiera vamos disfrutando la música del Señor. Hay problemas, me importa un comino, el Dios del cielo es el único que lo puede resolver, verá cómo lo resuelve. Y ahora mi familia y yo adoramos a Dios en el carro, en donde quiera vamos. ¿Por qué? Porque los dioses ajenos no son las imágenes ni nada de esa cosa. Los dioses ajenos es cuando tu mente la tienes metida en cosas que no es Dios. Y entonces le dije, Señor, no tendré más dioses ajenos, perdóname por ser un idólatra, ahora solo te quiero adorar a ti. Hay un lío, cojo la carta y la llevo, la presento delante de él y yo le dije, allí está. ¿Y sabe qué hace el Señor? Lo resuelve. Yo no le voy a contar testimonios acerca de las soluciones de Dios porque después no terminamos el sermón. Ese hombre, ¿verdad?, que tiene semejante problema, ese rey, el mejor rey de Israel, va ante Dios, le ora acerca de un problema que le está amenazando y entonces Dios atiende a su hijo, ¿verdad? Dios se encanta en atender a sus hijitos y atiende a su hijo. Y dice Segunda de Reyes, aconteció que aquella misma noche salió ¿quién? El ejército de Ezequías. ¿Quién salió? El ángel de Jehová. ¿Y qué hizo? Y mató en el campamento de ¿quiénes? De los asirios. ¿A cuántos? Diga el número. 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, es aquí que todos eran cuerpos muertos. ¿Dónde está el Senaquerib que estaba intentando destruir al pueblo de Dios? ¿Tienes Senaquerib que están intentando destruir tu vida? Tal vez esté predicando para alguien que esté lleno de egipcios, de asirios y de Senaquerib que están intentando destruir tu vida. No la van a destruir. Porque a partir de hoy dejarás de adorar a los ídolos, de adorar a tus problemas, de dedicarle la mente a tus problemas. Presentarás la carta delante de Jehová y dejarás que Él se encargue mientras tú disfrutas la vida eterna. Y Dios te responderá. Y si tiene que destruir a 185,000, los destruirá para salvarte. Porque Dios quiere que su pueblo sea feliz. Y Satanás coloca un problema sobre otro porque sabe que nosotros, la ingenuidad nuestra, da para concentrarnos en el uno, en el otro, hasta que nos consume y ya no disfrutamos, sino que sufrimos. Ya somos cristianos angustiados, no cristianos felices. Cristianos angustiados. Y este hombre, Ezequías, yo me imagino la felicidad. Ese día se levantó Ezequías, durmió tranquilo, durmió feliz. Cuando le llegó la noticia, Ezequías, mira, ocurrió algo allá afuera. Y salió, ¿cuál Senaquerib? Yo creo que fue el primero que estaba tendido ahí, muerto, acabado, destruido. Porque cuando hay un hombre delante de Dios, su pueblo disfruta de la felicidad y disfruta de la bendición. Disfruta. Pero hay cosas que pasan en los hombres buenos también. Y por eso le digo el riesgo de ser bueno. Ezequías se enfermó, ya nosotros conocemos la historia. Y entonces voy a contarlo un poquitito antes de leer el texto bíblico. Ustedes saben, se enfermó y después vino Isaías y le dijo, mira, Dios te manda a decir que hace enfermedades de muerte, así que arregla todas las cositas que te vas a morir. ¿Es un mensaje difícil y duro? Sí. Pero quiero sacar una gran lección en este momento, hermanos. ¿Saben una cosa? Nosotros como seres humanos tenemos que aprender a conocer las directrices divinas y no cuestionarlas, sino seguirlas. No importa lo que eso signifique, no importa. Asegúrese que es dirección de Dios. Y si es dirección de Dios y Dios se lo confirmó, sígalo, Señor, pero es que no me gusta, es que no quiero, Señor. No importa, sígalo, no lo cuestione. Porque cada vez que el hombre cuestiona a Dios, se mete en problemas. Y le puedo contar historias. Ya a partir de ahora estoy preparando 2 temas más. El tema acerca de la necesidad de obedecer los consejos divinos y acerca de la necesidad de obedecer las órdenes de Dios. Los hombres en la historia, por ejemplo, cuando el caso de Lot,
ya iban a quemar a Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot estaba allí con los dos ángeles o los ángeles y ellos le dijeron a Lot: corre a ese monte, ¿sí recuerdan? Corre a ese monte. Y entonces se puso a cuestionar y le dijo: Señor, pero es que yo no puedo ir a ese monte porque es peligroso, allá me pueden comer la fiera, me pueden matar. No, por favor, mándame a ese pueblito chiquitico y bonito que está allá. Pues ese pueblo chiquitico y bonito era una célula cancerígena de Sodoma y Gomorra, y Dios quería destruirla también. Pero entonces el Señor, en ese momento de apremio, lo que hizo fue que le concedió a Lot, le dijo: está bien, ve allá. Y miren ustedes la tragedia de no seguir el consejo de Dios. Fue al pueblo, fue destruida Sodoma y Gomorra, y la célula cancerígena quedó viva. Después esa célula cancerígena lo estaba atacando tanto que tuvo que salir corriendo para el monte, para donde Dios le había dicho que fuera primero. Ahora, después que fue ya remendado el plan de Dios por el hombre, entonces ocurrió la tragedia. Entonces las hijas se acostaron con él y nacieron las peores naciones que han habido y que están destruyendo la historia. Todo porque el hombre quiere hacer lo que le da la gana y no lo que Dios le dice. Y continúe la historia. Piense en Moisés. Moisés, hijo, ve solo, yo te voy a dar. Señor, pero es que no puedo hablar. Pero ve tú solo, yo te voy a dar lengua. ¿Acaso yo no hice la lengua? No, pero es que ve solo, hijo, ve solo. Lo hizo coger rabia, dice que se enojó Dios y le dijo: está bien, te voy a dar a Aarón. ¿Cuál fue el resultado? Al rato Aarón tenía el pueblo metido allá, idolatrando en el desierto. Aarón no estaba en los planes de Dios. Pero la mala costumbre del ser humano de estarle discutiendo los planes a Dios hace que terminemos metidos en problemas, y consiga de ahí en adelante los casos que usted quiera. Nosotros debemos, hermanos, y yo a veces, los pastores, cuando estaba en Cartagena, mandar un pastor a Guaranda era una tragedia, pero tuvimos que convencerlos que si a Guaranda lo manda, vaya a Guaranda, porque esa es una bendición que el Señor le quiere dar. Y los pastores que fueron dirigidos por Dios, Dios los bendijo sobremanera en ese lugar. Porque cuando Dios envía a un lugar, usted no cuestione así sea el más feo o el más bonito, sea lo que sea, vaya, porque va dirigido por Dios y Dios le va a prosperar. No invente otro camino, no se ponga a estar discutiendo el punto, porque entonces se mete en problemas. Y claro, aquí está la historia, miren ustedes la historia. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás. ¿Y qué más dice? Y no vivirás. O sea, era contundente el mensaje. Y entonces ahí fue donde yo comencé a tomarle problema a los reyes. Hermano, yo le dije: Señor, ¿cómo es posible que tú haya un rey malo, y lo pongas a que reine 55 años, y tan bueno, van 14 años y ya lo quieres acabar? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí, Damaris? Dime, ¿qué pasa? ¿Cierto? O sea, entonces ahora tengo un problema con Dios, tengo un problema con el mejor rey de Israel, y tengo un problema con el peor. Digo: no, esto yo no me puedo meter en esto hasta que no lo entienda. Y gracias a Dios lo entendí. Entonces ahora miren ustedes, hermanos, sigue diciendo el texto bíblico: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria. Miren, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías. ¿De qué manera lloró? Con gran lloro. Y ese padre tan tierno que tenemos allá en el cielo, ¿verdad?, lo ve llorar, y entonces, aunque él sabe que van a pasar cosas feas, complace a su hijo. Así es el Señor. Complació a Moisés, complació a Lot. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Cuando en otro contexto yo leía este texto, yo decía: amén, Señor, pero ahora no digo amén. Y yo le voy a decir por qué no digo amén.
Manasés. ¿Qué más dice el texto? Entre los peores reyes de Judá. La historia dice, lo vamos a leer ahorita, que cuando Manasés empezó a reinar tenía 12 años. Y Dios le extendió a Manasés el reinado por ¿cuántos años, Alberto? ¿Por cuántos años? Por 15 años. Ahí lo acabamos de leer. Perdón, a Ezequías. Perdón, yo fui quien tuvo el desenfoque. Dios le extendió el reinado a Ezequías, ¿cuánto tiempo? 15 años. Y cuando Manasés empezó a reinar tenía 12 años. Quiere decir que Manasés nació a los 3 años de la extensión del tiempo. ¿Usted sí me va siguiendo? ¿Saben? Vamos a descubrir que el más cruel, el peor, el que más hizo a sufrir a Judá se llamó Manasés. Dios vio el reinado de Ezequías. Era extraordinario, era hermoso. Pero cuando Dios miró al futuro, porque Dios conoce el futuro tanto como el presente como el pasado, lo ve transparentemente. Entonces Dios dijo: de Manasés, de Ezequías van a ser un hijo, y ese hijo va a destruir a mi pueblo. Entonces yo voy a cortar el nacimiento de ese hijo para que no venga a destruir a mi pueblo. Y entonces tomó la enfermedad de Ezequías, y el Señor le mandó a decir: hijo, es necesario que mueras. Es necesario que mueras. Pero la insensatez del ser humano le destruye los planes a Dios. Y entonces ahora Ezequías, en vez de ser un hombre obediente, fiel a Dios, se pone a discutir con Dios. Le dice: Señor, ¿pero qué te pasa? Yo soy el mejor. Mira, tu pueblo viene sufriendo de año tras año, rey tras rey, y yo soy el mejor y me vas a matar. Pues si el Señor dijo que te iba a quitar la vida, déjate quitar la vida. Y entonces Dios, que discute con el ser humano, y en su misericordia ve el sufrimiento, porque de pronto hasta se podía perder si lo dejaba morir. Entonces dijo: ok, está bien, tienes 15 años más. A los 15 años más a los 3 años más nació el peor rey de Israel, el que más hizo sufrir a Israel. Dios quiso evitar la tragedia, pero no pudo porque el hombre no lo dejó. Saben, hermanos, es una gran lección para nosotros. Si Dios no te concede algo, no te pongas a discutirlo. Si Dios te concede algo, recíbelo. Recíbelo y no te pongas a discutirlo, porque el único que es sabio aquí en esta tierra se llama Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos que son sabios. Nosotros no sabemos nada, ellos lo saben todo. Y si ellos nos marcan un sendero, sigámoslo, porque seguro que si nosotros le decimos al Señor: Señor, no, mira, por favor, ¿por qué no haces esto? Ok, yo lo voy a hacer. Al rato recogemos la cosecha. Y entonces Ezequías recogió la cosecha. De 12 años era Manasés, y aquí comenzaron mis odios contra el pobre Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. ¿Cómo, Señor, tú puedes permitir que un hombre reine 55 años siendo tan malo, y el bueno lo deja reinar 14 y de ñapa le pones ahí 15? ¿Perdón? El nombre de su madre fue Epsiba. Y ahora dice el texto bíblico: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y continúa el texto diciendo: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab el rey de Israel, y adoró a todos los ejércitos del cielo, de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová. Imagínense, dentro del templo edificó los altares, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos
y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y continúa diciendo el texto: y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de Jehová. Se acogió la figura esa, ya no conforme tenerla allá afuera, vino y la montó aquí. Imagínense usted que venga el pastor y dice: ahora y monte una imagen aquí, hermano, vamos a, de aquí en adelante vamos a adorar esta imagen. Nosotros nos reímos, pero esa fue la verdad. La iglesia adventista, sometida porque su líder estaba en esa condición. Y entonces sigue diciendo allí, puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Y miren ustedes, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Notan ustedes? ¿Quién los indujo? El líder. ¿Tenemos que orar por los líderes? Sí. Y yo me incluyo entre los líderes. Así como se debe incluir usted que es anciano, que es director, todos tenemos que incluirnos. Porque el pueblo se va a pique a causa de los líderes. A causa de los líderes. Y entonces, ¿notan ustedes lo terrible que hizo Manasés? Que las cosas que hacen allá afuera son pequeñas ante las que hacía el pueblo que dirigía él. Miren, ahí está. Dice, ¿verdad? Dice allí: mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó. O sea, más mal que el mundo. Se volvió la iglesia de Dios peor que el mundo. Y entonces sigue diciendo: habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por fin, Señor, justicia dice: por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén, sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y continúa diciendo: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. O sea, el Señor estaba dispuesto a arreglar el problema, y entonces mi corazón comenzó a emocionarse porque por fin va a acabar esta tragedia con un tipo tan malo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Y concluye esta historia de Manasés allí. Fuera de esto, como para colocarle el moñito, derramó Manasés mucha sangre. ¿Sangre qué? Sangre inocente, en gran manera, hasta llenar ¿a quién? A Jerusalén, de extremo a extremo de sangre inocente. ¿No es para odiar a un tipo así? Dígame si el hermano Edgar no tenía razón. Hermano, ¿saben por qué? Porque yo amo a mi iglesia. Yo amo a mi iglesia. Y aunque soy de pronto el más descuidado en mi aspecto espiritual, lo poquito que hago lo hago pensando en mí, en mi salvación. Lo hago pensando en mi esposa, en mis hijos, y lo hago pensando en mi iglesia. Porque yo sé que soy un líder. Y si mi vida no está delante del Dios del cielo, mis actuaciones van a ser destructivas para la iglesia que amo. Entonces yo digo: ¿cómo es posible, Señor, que un hombre de esto acabe con tu pueblo y lo destruya de esta manera tan cruel? Gente inocente. Ahora, ¿cuáles eran los inocentes que morían? Hermano Jackson, ¿saben cuáles eran los inocentes que morían? Los fieles del pueblo de Dios, porque todavía ahí habían fieles. A eso los buscaban y los mataban. Sangre inocente, los mataban. Yo no podía entender eso. Y Señor, ¿cómo tú dejas que un hombre de estos 55 años se deleite haciendo y destruyendo tu pueblo? O sea, ¿dónde está la justicia del Señor? Pues es lo que uno más piensa enseguida.
Pero hermanos queridos, la justicia llega, ¿no? Y ahora escribí eso ahí, ¿Manasés qué cosa? Escribí una cosa que no pensé. ¿Qué fue lo que pensé? Manasés ¿recibe qué cosa? Eso no fue lo que pensé. ¿Qué es, Damari? Su merecido. Por fin Manasés recibe qué cosa? Su merecido. Porque ese es como pensamos nosotros los humanos. Y entonces ahora miren ustedes, de ahí en adelante me deleité, porque ahora veo que por fin la justicia llegó para destruir a un malvado. Y entonces ahora viene Segunda de Crónicas 33 y dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Yo dije: bendito sea Señor, por fin liberaste a tu pueblo. Y entonces, como ese me apasionaba tanto, me gusta estudiar ahora la Biblia mirando varias versiones, y entonces me conseguí esta, y esta me gustó mucho. Entonces Dios hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria atacaran a los israelitas. Los asirios apresaron ¿a quién? A Manasés. ¿Y qué más le hicieron? Lo humillaron, pues le pusieron ¿qué cosa? Un gancho. ¿A dónde? En la nariz. Yo dije: lo merecía ese sinvergüenza, lo merecía. Acabó con el pueblo de Dios. Dice que le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de bronce, se lo llevaron prisionero, y entonces mi corazón rebosaba de gozo. Por fin ¿saben ustedes lo que es que uno le ponga un gancho aquí en la nariz y lo vayan jalando desde allá de Jerusalén hasta Asiria? Terrible. Y entonces cuando uno mira la historia, humanamente hablando, dice: caramba, Señor, hiciste lo que tenías que hacer, ¿y por qué te demoraste tanto en hacerlo? Y yo después comprendí por qué Dios se demoró tanto en hacerlo, hermanos. Porque nosotros tenemos ¿qué cosa? Un Dios justo, pero misericordioso. Y a partir de este momento nos vamos a olvidar de Ezequías y nos vamos a olvidar de Manasés. Y vamos a concentrarnos en ese maravilloso Dios. Miren la historia cómo sigue. Hay este relato bíblico porque hoy nosotros vamos a cambiar el concepto de amor de Dios. Hoy vamos a cambiar el concepto de la misericordia divina. Hoy la vamos a cambiar. Le aseguro que la vamos a cambiar. Nosotros podemos tener un concepto de amor y misericordia, sí, amor y bueno, misericordia. Pero hermanos, la palabra de Dios dice allí: Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Qué proclamó Moisés? Digamos lo duro que lo escucha el Señor. Amén. ¿No decimos amén? Pues yo no había entendido eso, no había entendido esto hasta que estudié a Ezequías con Manasés. Y entonces dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. ¿Qué más? Misericordioso. ¿Qué más? Piadoso, tardo para la ira. ¿Y qué más? Y grande en misericordia y verdad. Bendito sea el Señor. Y ahora a ustedes les voy a decir por qué van a cambiar el concepto que tienen definido en la mente conmigo hoy. Voy a retomar el tema. Bueno, sigue diciendo que guarda misericordia y todo lo demás allí. Ahí siguen el texto. Y entonces ahora miren el título final: Manasés. Un final angustioso. ¿Pero qué? Pero maravilloso. Porque usted y yo somos hijos de un Dios extraño. Ese Dios, si mire por qué le voy a decir. Ahí está, retomemos la historia de Manasés. Entonces Dios hizo
que los jefes del ejército del rey de Asiria atacaran a los israelitas, los asirios apresaron a Manasés y lo humillaron, pues le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron prisionero a Babilonia. Y hasta ahí la historia, uno se regocija. Pero ahora comienzas a preocuparte cuando ves el texto siguiente. Dice: allí, mientras sufría tal humillación, ¿quién? Manasés, ¿qué hizo? Le rogó a Dios. ¿Y qué le pidió? Que lo perdonara. Y entonces hasta ellos dicen: sinvergüenza, tú no tienes perdón, ¿para qué oras? Pero sigue diciendo que él se humilló tanto delante del Dios de sus padres, que Dios, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Escuchó su oración. ¿Y qué más hizo? Bendito sea el nombre de Dios. Lo perdonó. Y no solo lo perdonó, sino que dice que además le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Bendito y glorioso el nombre de Dios. Y entonces sigue diciendo algo que esta tarde nos ha de hacer reflexionar. Solo así pudo Manasés comprender que su Dios era el Dios verdadero. Tengo que decir dos cosas, hermanos. Yo no entiendo la misericordia de Dios, hermano Jackson, pero esta mañana tenemos que entenderla. Y saben, cambié todas mis perspectivas referente al amor y a la misericordia de Dios. Les voy a decir por qué. Porque lo normal cuando un hijo le hace algo al padre para ofenderlo es que el hijo se esconda, ¿cierto? O cuando usted, hermano, le hace algo a Lucy, así bien difícil, de esas cosas que la naturaleza a veces hace hacer, y entonces usted pelea con ella y se pone bravo con ellos. Ustedes van y se abrazan así bravos. No, lo primero que ocurre, ¿qué es? Separación. Ella se va por un lado y se mete en el cuarto, él se va por allá. Después que el tiempo pasa y hace bajar un poquitico las cosas, de pronto entonces uno por ahí vuelve, y entonces se vuelve a hablar hasta que finalmente se reconcilia. Ese es el ciclo normal. Y así es con Dios. Cuando nosotros la embarramos, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos distanciamos. ¿Duramos cuánto tiempo distanciados? Yo no sé. Pero después que estamos acá y reflexionamos, entonces venimos así como que despacito: Señor, mira, me equivoqué. Y ya ha pasado mucho tiempo. Y entonces venimos así, cometimos un error grave y le decimos: Señor, me equivoqué, mira, perdóname. O sea, como con miedo, como si nos estuvieran esperando con el látigo para darnos. Pues no es así. Porque Dios es un Dios grande en misericordia y bondad. Y le digo que cambié, porque usted se equivoca, yo me equivoco. Usted comete errores, yo también cometo errores. Y entonces, antes que yo cometía errores, me daba pena presentarme ante Dios. Y en ese tiempo, mientras la pena pasaba y me presentaba a Satanás, aprovechaba y destruía mi vida, y destruía mi familia, y destruía la iglesia. Pero ahora es distinto, porque me equivoco, hermana. Y cuando me equivoco, presento mi cara pelada ante Dios y le dije: Señor, me equivoqué, pero no me la embarré tanto como Manasés, así que aquí estoy, por favor, perdóname. Tal vez esté predicando esta mañana para alguien que esté lejos del Señor porque crees que no te puede perdonar. En el nombre de Dios te digo: yo no sé cuánto mal has hecho, pero no has hecho ni una 20ª parte del mal que hizo Manasés. Y Dios perdonó a Manasés, y Dios te perdonará a ti también. Dios le devolvió la vida a Manasés, Dios le devolvió la vida a Manasés, te la devolverá a ti también. Así que no tardes más tiempo separado del Señor. Y cuando te equivoques, no esperes que baje el nivel de tu situación mental para ir a Jesús. Así como estás, no dejes que pase un segundo. Ve a Jesús y abrázalo, porque te estará esperando con los brazos abiertos para darte el perdón. Condiciones: humíllate ante Dios. Situación más especial todavía: no seas terco, no seas
terca. Dios te está llamando. No te mantengas en esa terquedad de Manasés. No puede ser posible que el Dios del cielo tenga que agarrarte de la nariz y arrastrarte para que te puedas humillar. No esperes eso, porque sabe, si Dios tiene que hacerlo contigo, lo hará. El arrepentimiento es hoy, no importa. No esperes que te pongan el gancho en la nariz. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día del perdón. Dios te está esperando para devolverte la vida y la esperanza. Dios lo quiere hacer. Reflexión número 3 o 4, no sé por dónde vamos. Nunca juzgues a un hermano porque se equivocó. Nunca lo califiques como perdido porque se equivocó, porque tú no conoces nada de misericordia. El que conoce de misericordia es Jehová de los ejércitos. Así que tengamos cuidado cómo tratamos a los hermanos que se equivocan, porque usted no sabe lo que es capaz de hacer por alguien, no importa que esté metido ahí en el fango, en el peor de los fangos. Usted no sabe de eso, yo tampoco sé de eso, Dios sí lo sabe. Dios perdonó a Manasés y Dios te perdonará a ti también y me perdonará a mí. Bendito sea la misericordia del Señor, ¿verdad? Ahora, Dios tiene ciertos requerimientos. Primero, tú tienes que humillarte. Ve ante Dios y humíllate. Declárale tu pecado, declárale tu mal andar y el Señor te va a perdonar. Y entonces dice ahí el 13 que Él escuchará tu oración así como escuchó la de Manasés. Y no solo la escuchará, sino que ahora dice además, volverás a Jerusalén a reinar sobre Judá. Dios te restituirá. Qué bendito es el Señor, ¿verdad? Así pudo Manasés comprender que su Dios era Dios. No esperes eso para comprender eso. Después de esto, edificó el muro exterior. Seguramente en tu andar por ahí desordenado y equivocado dañaste mucha gente, ofendiste a muchas personas. Después que Dios te dé el perdón, ve y reconstruye los muros que has destruido. Devuélvete y constrúyelos, porque eso implica el perdón y la misericordia. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. ¿Sí? Estaba restituyendo todo, ¿no? Y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel. Bendito sea el Señor. ¿Quién hizo eso, Manasés? Lo hizo el Dios del cielo. Todo lo hizo Él. Y todo eso es capaz de hacer el Señor contigo, ¿verdad? Ahora, algo interesante con lo que quiero terminar antes de ir a las palabras finales. Hermanos queridos, ¿sabes? La última cuestionamiento que dice, Señor, ¿cómo es posible que tú hagas esto con un hombre? Claro, ya yo no estaba cuestionando a Dios, sino viendo su misericordia. Y el Señor me hizo pensar, Manasés nació al tercer año del tiempo de gracia de Ezequías. Y entonces vivió con Ezequías 12 años. 12 años. ¿Ustedes creen que Ezequías oró por Manasés? ¿Ustedes creen que oró por Manasés durante esos 12 años? Lo consagró, Salo. Así como tú oras por Salomoncito, ¿verdad? Lo consagras. Hermanos, ¿saben ustedes por qué Manasés reinó? Yo creo que reinó como 50 años malos. Yo supongo que después de esos 50 años el Señor por lo menos 5 le dejó reinar bien, ¿no? Pero por lo menos, ese dato no lo tengo. Pero creo que voy a decir, ¿por qué el Señor permitió que Manasés reinara 50 años malos y no lo acabó, no lo mató antes? ¿Saben? Durante su historia de reinado murió gente inocente, pero esos inocentes murieron, pero irán al reino de los cielos, porque murieron en Jesús. Pero si Manasés hubiese muerto, Manasés se hubiera perdido. Entonces, como el Señor tenía en su mano todos los argumentos de su padre por su hijo para salvarlo, Dios esperó hasta el límite, pero lo salvó. Bendito sea el nombre de Dios.
Tal vez esté predicando para un padre que tenga un hijo perdido. Tal vez esté predicando para un padre que crea que no tiene esperanza. Tal vez vayas a la tumba como bajó Ezequías creyendo que tu hijo se va a perder. No se va a perder. Porque el Dios de los cielos, tus oraciones por él, por ella, son cartas que tiene y no importa lo que tenga que hacer, lo hará para darle la vida eterna. Lo salvará. Y si tú eres uno de esos hijos que está luchando, no esperes como Manasés ser destruido y humillado para reconocer que Dios es Dios verdadero. Dios es Dios. Reconócelo hoy, porque hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu salvación. Hoy día. Y ahora podemos clamar juntos, ¿cierto? Ahora sí podemos clamar juntos. ¿Qué vamos a clamar? Juntos. Jehová, Jehová. ¿Qué más? Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. Vamos a pedirle a nuestra directora de canto que venga. Vamos a volver a cantar el himno que no pudimos cantar al principio. Bien, voy a agradecerle a Guillermo que nos garantice la proyección, porque vamos a cantar con todo el corazón ese himno para irnos a casa felices, porque tenemos un Dios grande, hermana Moira, un Dios que nos ama y es capaz de perdonarnos y capaz de devolvernos la dignidad y la vida eterna. ¿Sí tenemos el himno? Sí. ¿Lo vamos a proyectar acá o si no yo lo proyecto acá? ¿Lo vamos a proyectar? 55. 55. Vamos a colocarnos en pie, mis hermanos. Vamos a cantar. Ok, gracias. Cantemos. Vamos a cantarlo con toda la fuerza de nuestro corazón. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como ha sido por siempre será.
quisiera emplear un minutito más. Sé que ya estamos un poquito tarde, pero siento que hay alguien esta mañana que quiere decirle: Señor, gracias por haberme devuelto la esperanza. Hay alguien que quiera levantar la mano esta mañana y decirle: hay alguien que sienta la necesidad de venir aquí para orar con este servidor ahora, aquí. Tal vez no todos cabemos, tal vez sí, pero hermanos, este es un día muy especial, porque hoy es día de perdón y salvación. El Señor nos ha mostrado su misericordia y nos las ha revelado gloriosamente. Vamos a orar. Yo no sé si podemos seguir. Sigamos para que los hermanos vengan, porque creo que es un momento especial para que esa gracia de Dios pueda... Sigamos más acá, sigamos. Todo el que desee venir, venga. Este momento quizás podamos reconocerlo en la eternidad, así que un minutito más que nos demoremos, puede ser un minutito de eternidad. Vamos a orar. Yo me voy a arrodillar, todo el que pueda hacerlo también bien puede. Oremos. Eterno y bondadoso Dios que estás en el cielo, grande, inmensa, infinita es tu misericordia que nos has expresado esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra divina, en la cual tú te revelas de una manera perfecta para que nosotros podamos comprender la misericordia y el amor y la bondad y el perdón, no a la luz de preconceptos ni conceptos humanos mentales, Señor, sino a la luz de la verdad, a la luz de tu palabra. Gracias porque hoy tú nos has dado un pequeño pincelazo acerca de esa gran misericordia. Gracias porque cuando vemos a un hombre como Manasés envuelto de una manera tan terrible en un foso, Señor, en un lago cenagoso, en un pozo de la desesperación, que a la luz del ser humano es imposible que salga para recibir perdón y salvación, vemos a un Dios todopoderoso extendiendo su mano para recoger a su hijo humillado delante de él, no solo para perdonarlo, Señor, sino para devolverle la dignidad y devolverle el privilegio de ser un líder de tu iglesia nuevamente, Señor. Quizás estemos orando en esta hora para alguien, Padre, que fue un líder de iglesia y se equivocó, y de pronto se ha lacerado su vida y se ha maltratado, considerándose desechado por ti y por la iglesia. Pero gracias porque hoy le devolviste la esperanza, la dignidad, porque hoy le devolviste, Señor, la seguridad de que si él vuelve a ti humillado, tú lo volverás a exaltar más que al principio, Señor. Quiero pedirte, Padre, que tu gloria y tu bendición y tu amor se extiendan para cada uno de los corazones que estamos delante de ti esta mañana. A veces nos apartamos de ti con pena por los errores, pero Señor, a partir de hoy, en el mismo instante que nos equivoquemos y lo reconozcamos, volveremos a ti sabiendo que nos estarás esperando con tus brazos abiertos para darnos tu perdón y tu poder para seguir avanzando, Señor. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por el amor y gracias porque esta misericordia se ha extendido hoy de una manera gloriosa sobre tu pueblo, Señor. Bendícenos, Padre, bendícenos con tu amor y permite que ya no seamos más tímidos, sino que avancemos con la frente en alto, no porque somos buenos, sino porque somos hijos de un Dios cuya misericordia es infinita, Señor. Llévanos con bien a casa y permítenos disfrutar de ese perdón, de ese amor y de esa misericordia, y de aquí en adelante podamos disfrutar de la felicidad y del gozo de la salvación y de la vida eterna, Señor. Que nada ni nadie pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Danos tu bendición, danos tu paz y tu perdón, porque te lo pedimos, Señor, ahora sabiendo tu infinito amor a través de tu palabra, en el nombre y en los méritos santos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Grande, Señor, es tu misericordia.
cielos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo. Con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza